Buenas tardes a todas y todos. Estamos de vuelta con la última microcharla del día de este jueves 15 de octubre en el marco de la celebración de nuestra Semana de la Educación Superior para la Sustentabilidad que organizamos como Red Campus Sustentable. En esta ocasión estamos con Beltrán Flores. Bienvenido, Beltrán, quien es abogado. Es miembro del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bienvenido, Beltrán. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a toda la red de Campus Sustentable. Como han dicho mis compañeros, en el Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile estamos muy agradecidos de poder participar de esta instancia y, en la medida de lo posible, ser un aporte a la discusión. Y sobre todo en estos días que también, como han destacado mis antecesores, son estos temas tan importantes. Así que, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla para mostrar mi breve presentación. Dale nomás. Gracias. Bueno, ¿qué regula la Constitución de 1980 en materia de medio ambiente? Esa es la pregunta, el nombre de la charla y la pregunta que vamos a intentar contestar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En honor al tiempo, vamos a destacar algunos puntos, los más fundamentales. Vamos a hacer un breve repaso a qué es una constitución. Yo sé que lo conversaron el día martes con Carlos, una charla súper interesante. Vamos a tomar algunos conceptos de ahí. Después vamos a irnos derechamente a contestar la pregunta que es el destino, digamos, de esta charla, que es si es que la Constitución tiene reglas de medio ambiente y qué reglas tiene. Y después nos vamos a detener un poco a pensar, bueno, si es que la Constitución tiene reglas de medio ambiente, que de hecho las tiene, ¿por qué existen los conflictos ambientales que vemos hoy día y por qué existe la expectativa muy justificada de tener una Constitución que en materia ambiental vaya más allá? Y con eso en mente vamos a pasar a discutir, si es que el tiempo nos alcanza, cuáles son los principales temas en los que esta nueva Constitución podría avanzar en materia de medio ambiente. Entonces, ¿qué es la Constitución? Lo vieron con Carlos. La Constitución es un texto político que constituye el poder, ¿no es cierto? Eso es lo que la Constitución constituye, el poder, la forma en que la sociedad política se organiza. Pero la Constitución, y esto va a ser relevante en materia de medio ambiente, también es una ley. Y no solamente es una ley, sino que es la ley de mayor jerarquía. ¿Qué significa eso? Que la Constitución, que contiene reglas, que contiene principios, está por sobre todo el sistema de reglas que viene debajo, y por lo tanto todo ese sistema de reglas de alguna manera tiene que respetar y se ve influido por la Constitución, que está sobre de ellas y que es el origen de la validez de estas normas que están debajo. En materia de medio ambiente, como vamos a ver, eso es particularmente relevante porque las normas constitucionales, como suele ocurrir, regulan algunas directrices básicas, y muchas de las cosas más relevantes en materia de medio ambiente están en las normas que están abajo. Y finalmente, otra pregunta muy relevante es, ¿dónde está la Constitución? ¿Por qué? Porque la Constitución efectivamente es un texto que, como veían con Carlos, ha sido muy descargado, muy consultado estos días por razones lógicas. Sin embargo, la Constitución también vive fuera de ese texto. Y en materia de medio ambiente, en particular, es importante destacar el concepto de bloque constitucional. Es decir, que la Constitución no solamente está integrada por las reglas que vamos a ver ahora en materia ambiental, sino también por una serie de tratados internacionales que, cuando se refieren a derechos fundamentales, a derechos humanos, como es el caso del derecho a vivir en un medio ambiente libre o en un medio ambiente sano, cuando se refieren a estos derechos pasan a integrar el sistema de la Constitución con la misma jerarquía que las normas constitucionales. Y por lo tanto la Constitución no solamente vive en el libro, en los ciento y tantos artículos de nuestra Constitución vigente, sino que además vive en estos tratados, que en materia ambiental han sido muchas veces más relevantes que nuestras propias normas constitucionales. Entonces, vamos a la pregunta de la sesión. ¿Qué es lo que regula la Constitución en materia de medio ambiente? Bueno, dejemos que sea la propia Constitución la que nos conteste. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución respecto de sí misma? Dice, la Constitución, asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esa es la primera parte. Derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Contaminación
es un concepto relativamente amplio, no es cualquier efecto que produzcan las personas, son algunos efectos que son particularmente, normativamente inaceptables. Y luego nos dice, es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Entonces, tenemos primero un derecho de las personas y después un deber del Estado positivo de tomar las medidas necesarias para tutelar la preservación de la naturaleza. Finalmente, nos entrega una tercera herramienta que va a ser súper útil, que es que la ley puede establecer restricciones específicas a determinados derechos, como por ejemplo puede ser el caso, y comúnmente va a ser el caso de la propiedad, para proteger el medio ambiente. Eso es lo que nos dice la Constitución en la norma más directa que tiene en relación con el medio ambiente. ¿Eso es todo? No. Hay otras normas en que la Constitución también regula el medio ambiente. Esta Constitución. ¿Cuáles son esas normas? En el capítulo de Derecho, ustedes vieron con Carlos que la Constitución tiene varios capítulos y tiene varias partes, y hay una parte que está destinada a los derechos fundamentales que tienen las personas que vivimos en este Estado, el Estado de Chile. En el capítulo de derechos existen otros derechos que también nos van a afectar y que de hecho afectan en gran medida al medio ambiente. Típicamente el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, que está en el artículo 19, número 21. El derecho que veíamos a vivir en un medio ambiente libre, en un medio ambiente sano y libre de contaminación está en el 19, número 8. Está también la libertad para adquirir toda clase de bienes y está el derecho de propiedad, que tiene después una bajada en la propiedad constitucional del agua, que está regulada de una determinada manera en nuestro ordenamiento y que ha generado y genera mucho conflicto, y por ejemplo también la regulación de la propiedad minera, que es la base de la actividad minera tan fuerte que existe en nuestro país. Entonces, en materia de derechos, tenemos esta primera mención en que la Constitución nos contesta lo que hace, pero tenemos otros derechos que colisionan con ese derecho muchas veces, y que la Constitución de alguna manera está llamada a equilibrar. Y después, más allá del capítulo de derechos, también es muy relevante cómo está configurada la Constitución para efectos de lo que ocurre y lo que deja de ocurrir en materia de protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque, como veíamos al inicio, la Constitución y los tratados internacionales que la integran generan una serie de reglas y principios constitucionales, que no solamente tienen que ver con los derechos y el ejercicio de los derechos, sino también tienen que ver con la configuración del Estado, de lo que consideramos nosotros que es el Estado, de esta encarnación, de esta personificación de la comunidad política que integramos todos y que es el Estado. Perfecto. Entonces, les decía que la estructura de la Constitución, entonces, no solamente tiene que ver con los derechos, y no solamente con el derecho al medio ambiente que tenemos en un lugar, sino que tenemos otros derechos que colisionan, y después tenemos la estructura, la forma en que se organiza el Estado. Y eso implica que la forma en que se organice el Estado también va a tener relevancia, lógicamente, para el medio ambiente, porque es la forma en que se organiza el poder. Y el poder tiene mucha relevancia en la toma de decisiones que, al final del día, van a afectar el medio ambiente. Y bajando un peldaño desde esa lógica, para seguir insistiendo en la relevancia de esta parte orgánica, tenemos las instituciones que conforman el Estado, las instituciones que están encargadas de gestionar nuestra vida en común en esta sociedad constituida a través de la Constitución. Y esas instituciones que nosotros conocemos del colegio, y como Carlos recalcaba muy bien, no hay que ser abogado, no hay que ser especialista para conocer esto, ¿no es cierto? Son las instituciones en las que vivimos, en que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, cada uno con sus determinadas funciones, cada uno con algún rol en la administración de este Estado en el que vivimos todos y que está integrado también por el medio ambiente. ¿Por qué esto es relevante? Porque la Constitución, con sus reglas y principios, no es la que toma todas las decisiones en materia ambiental. Eso no quiere decir que no sea relevante, desde luego es muy relevante, pero no es la que toma todas las decisiones. Y debajo de la Constitución, específicamente en la protección del medio ambiente, existe algo que nosotros llamamos la institucionalidad ambiental. Vamos a revisarla muy brevemente, solo para dejar la idea de cómo esta organización básica del Estado, las instituciones que nos rigen, también tiene una importancia fundamental en materia ambiental. Entonces, la institucionalidad ambiental. ¿Cuál es la institucionalidad ambiental en Chile? Lo primero, ¿qué es la institucionalidad ambiental? Bueno, es este entramado de instituciones que está por debajo de la Constitución y que está destinada a administrar la forma en que tomamos decisiones que son relevantes para el medio ambiente.
¿Qué es lo que encontramos? Encontramos distintos órganos. Encontramos en primer lugar el Ministerio del Medio Ambiente, que forma parte del Poder Ejecutivo, que define ciertas políticas, que genera ciertas regulaciones en materia de contaminación. Por ejemplo, cuando una ciudad está muy descontaminada, existen los planes de descontaminación para tomar medidas que lleven a relajar la situación ambiental de esa ciudad. Lo mismo con ciertas normas de calidad, de ciertos componentes ambientales, se generan regulaciones. Al lado tenemos el sistema de evaluación ambiental, que es muy importante porque es el que en definitiva evalúa los distintos proyectos que con mayor o menor intensidad son susceptibles de causar un impacto en el medio ambiente y a veces un daño al medio ambiente. Y entonces establece los requisitos para que el proyecto se apruebe o no se apruebe, y las medidas de mitigación en caso que algunos impactos sean inevitables, y que es uno de los elementos de la institucionalidad ambiental donde se va a producir mayor conflicto entre comunidades y titulares de proyectos a la hora de aprobar los proyectos. Después tenemos la Superintendencia del Medio Ambiente, es un órgano fiscalizador, que está destinado a fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental. ¿Por quiénes? Por las distintas personas que son susceptibles de causar impactos ambientales, básicamente titulares de proyectos, pero también personas naturales o no titulares de proyectos necesariamente enormes, que son susceptibles de causar algún impacto ambiental. Y finalmente, tenemos los tribunales ambientales, que están encargados de, en ciertas medidas, resolver disputas en materia ambiental que puedan existir en el seno de cada una de las instituciones que hemos visto. Y así los tribunales ambientales a veces pueden resolver cuestiones sobre las regulaciones que hace el Poder Ejecutivo en el Ministerio del Medio Ambiente. Sin duda participa en un control jurídico de derecho en torno a las decisiones que se toman en el sistema de evaluación ambiental, y también en las sanciones y fiscalizaciones que hace la Superintendencia del Medio Ambiente. Solo para que se queden con la idea de que está este entramado institucional de instituciones que está debajo de la separación de poderes y la organización del poder que tiene la Constitución. ¿Por qué recalcamos esto? Porque va a ser importante en lo que viene. ¿Por qué? Hagamos una pausa hasta acá. En lo que llevamos, tenemos que ¿qué regula la Constitución en materia de medio ambiente? ¿Regula algo la Constitución en materia de medio ambiente? Y la respuesta es que sí. La propia Constitución nos contestó y nos dijo: todas las personas tienen derecho al medio ambiente, es deber del Estado hacer esto, y hemos visto que existe esta institucionalidad que está encargada de ejecutar este deber del Estado que la Constitución manda, y ejecutarlo de acuerdo a los principios de organización política de la parte orgánica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, sin embargo, tenemos tanto conflicto en materia ambiental? Y en ese sentido, en la protección del medio ambiente en la Constitución es uno de los elementos más interesantes para discutir de cara a nuestro proceso constituyente. Porque es un proceso que está normado, pero que sin embargo presenta y es posible observar una gran cantidad de conflictos. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que esto está pasando solamente en Chile, está pasando también en el resto del mundo? Lo cierto es que parece ser un fenómeno bastante global. La situación, de hecho, global es bastante crítica en materia de medio ambiente. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se mantiene el conflicto? ¿Por qué no nos bastó con el texto? La respuesta es, en cierto sentido, obvia, pero es bueno decirlo. La respuesta es que no basta con que tengamos un derecho al medio ambiente. La relevancia del texto constitucional es mucha, y con lo que les quiero decir ahora, no es que el texto no sea relevante, el texto sin duda es muy relevante, y una de las principales preguntas va a ser, ¿cómo podemos tener un mejor texto con más compromiso en materia de medio ambiente? Pero el texto no lo es todo. La Constitución en particular, y el derecho en general, tienen la función de hacer probables cosas que en cierto sentido son improbables, ¿cierto? Y entonces, si es que esto es así, la Constitución no solamente tiene que declarar o aclararnos para que nosotros sepamos y podamos decir, ah, ok, tenemos este derecho, la Constitución también tiene que organizar el poder de una manera que haga posible la protección del medio ambiente, porque la protección del medio ambiente no es natural. ¿En qué sentido no es natural? Es verdad que estamos en una situación crítica en que nuestra propia supervivencia pudiese estar amenazada, y cada vez tenemos más conciencia de eso. Pero la verdad es que hoy día existe conciencia ambiental en distintos grupos ambientalistas, en distintos grupos de personas, comunidades organizadas, que teniendo conciencia ambiental no tienen el poder de influir en la toma de decisiones que en definitiva son muy relevantes para el medio ambiente de sus comunidades, de sus territorios, etc. Entonces, volvamos atrás un paso. La Constitución tiene normas en materia ambiental, pero tenemos este tremendo espacio de conflicto,
que no solamente tiene que ver con la insuficiencia de los textos, insuficiencia o suficiencia de los textos que podamos tener promulgados, escritos en nuestro texto constitucional y en los tratados que lo acompañan, sino que tiene que ver también con la forma en que organizamos el poder y cómo esa forma en que organizamos el poder hace probable que el medio ambiente se mantenga sano, que no es, parece ser el caso, lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿todo bien? Bueno, pareciera que no todo bien. Acá quiero volver a una parte de la presentación de Carlos que me gustó mucho. Si es que acaso se preguntaba Carlos, ¿enfrentar un proceso constituyente es un drama, sí o no? Y su respuesta era que no, que los países tienen acuerdos permanentes, transitorios, un determinado equilibrio temporal que está reflejado en la Constitución, y por lo tanto, tener un proceso constituyente no es un drama. Pero lo que sí puede ser un drama es tener un texto constitucional que protege el medio ambiente, pero que va acompañado de un gran descontento, de una gran problemática ambiental, que es lo que hemos visto no solamente en Chile, sino que en varios países del mundo. ¿Cómo resolvemos ese drama? Bueno, la respuesta no es para un abogado de dar, en este caso particular al menos no, sino que es de la comunidad política. Porque las concepciones de las personas no siempre cambian, a veces cambian muy lento, a veces cambian más rápido, pero en materia de medio ambiente hemos visto una transformación motivada por la urgencia, una urgencia que se hace cada vez más sensible para distintas personas a lo largo de la sociedad. Y entonces, esta idea que, como bien les decía Carlos, todos los estudiantes de Derecho nos pasan en las facultades, de este jurista antiguo, Karl Loewenstein, de que la Constitución es un equilibrio, un compromiso temporal en un grupo de personas, en un país, en un determinado lugar, hoy día es muy relevante de cara a nuestro proceso constituyente, porque tenemos una sociedad que parece querer organizar el poder en materia ambiental de una manera distinta, con un nuevo compromiso que permita dar cuenta de la urgencia que existe en materia ambiental. Y no solamente tenemos a Loewenstein de ese lado, yo no lo quise poner en la diapositiva para no hacerlo demasiado largo, pero tenemos también a, por ejemplo, Thomas Jefferson. Carlos mencionaba que la Constitución norteamericana tiene 200 años y que eso podría ser un modelo, etc. Bueno, el propio Thomas Jefferson, que fue uno de los redactores, decía, una Constitución debiese cambiarse y ojalá que nunca dure más de 20 años. Entonces, ¿qué es lo que viene? Vamos a ver qué es lo que pasa. No sabemos, en realidad, cuáles van a ser los temas que van a determinar la pauta y que van el día después de estar en lo que se llame nueva Constitución. Pero podemos prever algunos elementos que son de particular importancia y que son aquellos que quiero destacar antes de terminar esta charla. Lo primero, nuestra idea de Estado. El Estado es la encarnación de la comunidad política, dice un clásico jurista que también estudiamos en la Facultad de Derecho, Ronald Dworkin. El Estado es la comunidad personificada, y el Estado, en la teoría política, en general tiene tres elementos: soberanía, población y territorio, en ese orden. Lo mismo con el Estado de Chile. Sin embargo, un posible debate de una constitución en materia ecológica, en materia de medio ambiente, que podría llevar a una organización del poder que haga más probable la protección del medio ambiente, es el reemplazo o la complementación de esta idea de territorio por la idea de medio ambiente, por la idea de naturaleza, en que el territorio ya no es considerado dentro de las normas estatales, ya no es considerado solamente como un territorio yermo para hacer la vida, sino como un elemento fundamental en la sustentabilidad y en el sostenimiento de la comunidad política. Segundo elemento, justicia ambiental. Una de las primeras garantías constitucionales fue la igualdad entre las distintas personas, la igualdad ante la ley. ¿Tenemos igualdad en materia de justicia ambiental? Pudiese ser que la Constitución tuviese en su capítulo de derechos una declaración en este sentido, de tal manera que se evitase, o una declaración que estuviese destinada a neutralizar la presencia de lo que hoy día llamamos zonas de sacrificio, y que algunas personas viven en ambientes con muchas áreas verdes o pueden disfrutar algunas áreas de una protección muy especial, mientras que otras áreas son destinadas a un botadero ambiental, que es lo que hemos visto en ciertas zonas del país. Y finalmente, esto es algo que tampoco hay que ser abogado para nada, para ver esta posible disputa que va a existir en el minuto de armar la nueva Constitución, que es la participación ciudadana.
En teoría ambiental y de conservación se ha tomado mucha fuerza la idea de enfoques policéntricos, es decir, capaz la gestión de bienes públicos, como el medio ambiente, que pertenecen a todos, no solamente puede ser realizada por este gran Estado que encarna la comunidad política, capaz también existe organización de poder contemplando a las comunidades, a distintos sectores, a los territorios, que son organizaciones menores, pero que pueden tener una gran relevancia. Y entonces está por verse cuál va a ser la relevancia de estas otras organizaciones menores que el Estado, pero a veces muy importantes y que están en los territorios para gestionar el medio ambiente. Y tenemos tres modelos. Si es que la opinión de esta persona va a ser solamente consultiva, va a ser vinculante, o va a ser deliberativa con un árbitro imparcial, por ejemplo, un tribunal que lo resuelva. Bueno, estos son algunos de los temas que pudiesen marcar la pauta de la ruta hacia una constitución más activa en materia ambiental, o que, de nuevo, más allá de los textos, busque organizar el poder de una manera que haga probable la protección del medio ambiente. Es verdad que las constituciones no resuelven todos los problemas, pero resuelven muchos, y como decía Carlos, lo que queda para las constituciones es que entreguen las herramientas a la democracia para que se organice el poder de una manera que haga probable lo que queremos, en este caso, la protección del medio ambiente. Esa era la presentación, espero que haya sido clara, espero no haberme extendido de más tampoco. No, perfecto, bien, muy bien en los tiempos, Carlos. Muy buena presentación. Así que muchas gracias. Yo tenía una duda en este caso. Por ejemplo, se ha hablado mucho de lograr o llegar a tener una constitución ecológica o verde, por así decirlo. Pero finalmente, ¿cuáles son los límites? Ahí tú tocaste un poco el tema. Se ha hablado mucho también de dotar a la naturaleza, a los ecosistemas, como de dotarlo de derechos, dotarlo como un sujeto de derecho, como en la práctica ha pasado con algunas constituciones latinoamericanas que han tomado ese rango, ese rango hacia la naturaleza, con distintos resultados, por cierto. Bolivia, Ecuador, por ejemplo. ¿Qué opinas tú de que pudiera pasar algo así? ¿O qué tan conveniente o probable es? Sí, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Creo que te puedo responder en dos partes, porque una pregunta es cuáles son los límites de las declaraciones o de los principios constitucionales a la hora de, en verdad, producir una protección efectiva del medio ambiente. Y en eso yo creo, desde luego, en ambas son preguntas abiertas, no existe una especie de conocimiento técnico que tenga la verdad, pero ahí hay una cuestión que es relevante, y que es una objeción que generalmente se hace, que es decir, las constituciones son solamente una cosa simbólica, en realidad no tienen el poder de resolver nada, y por lo tanto el límite está en la eficacia. Pueden hacer las declaraciones que quieran, pero en realidad la Constitución no, con esas declaraciones no van a resolver el problema. Hay un constitucionalista argentino muy famoso, Roberto Angarela, que habla de los derechos como soborno, es decir, entrego este derecho fantástico, y bueno, y queda ahí y no significa nada. Es verdad que las constituciones no están llamadas a resolver todos los problemas, pero eso no quiere decir que sean irrelevantes. Las constituciones sin duda que tienen un carácter simbólico, pero los símbolos son muy importantes, sobre todo cuando se trata de hacer evidentes compromisos de comunidades políticas que parecen cada vez más patentes, como es el caso de la protección al medio ambiente. En Chile, que el descontento ha tomado la forma de una intención de tener una nueva constitución que nos represente, nacida en democracia, es difícil decir que los símbolos no importen. Mucho importan los símbolos, sobre todo en este tipo de materia. Entonces, es verdad, hay ciertos límites de eficacia, pero eso no quiere decir que no sean importantes. Y eso me lleva a la segunda parte de la pregunta, que es esta opción de transformar a la naturaleza, los ecosistemas, en sujetos de derecho. La respuesta, si está bien o está mal, yo no la tengo. Es un tema que sin duda se suma a lo de la diapositiva, va a ser un tema muy importante. En la Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia se ha tomado. En otros países como Francia, por ejemplo, no existe en la Constitución, pero existen normas de protección y asignación de derechos a la naturaleza. La respuesta va a estar
de nuevo, yo no te puedo dar, no les puedo dar la respuesta en el sentido material, pero sí les puedo dar la respuesta en el sentido de lo que veíamos. La respuesta a esas preguntas está en ver si es que con eso efectivamente hacemos posible una organización del poder que haga más probable la protección del medio ambiente que hoy día se ve tan improbable. Y por ende, si es que en un determinado país ese fuese un modelo razonable para obtener la protección del medio ambiente, lo mejor sería que se hiciese. La pregunta va a depender de qué tanto creemos que eso puede ayudarnos a proteger el medio ambiente. Claro. Genial, Beltrán. Podríamos quedarnos harto rato con esto, pero en razón de los tiempos, tenemos que ir cerrando. Así que te quería agradecer en nombre de la Red Campus Sustentable tu presentación, a los compañeros del Centro de Regulación de la Universidad de Chile. Mañana finalizan con otra charla también, a esta misma hora. Así que muchas gracias. Este es el último taller del día. Mañana volvemos a las 10 con uno nuevo. Y muchas gracias, Beltrán. Muchas gracias a ti, Ricardo. Cuídate. Estamos a la habla. Chao. Chao a todos. Nos vemos.